corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Salmo 100, y la palabra de Dios dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Señor, en tu infinita bondad nos has ofrecido un nuevo día, mismo donde tenemos la oportunidad de mantenernos unidos en tu nombre. Así pues, queremos ofrecerte el culto de esta mañana, esperando que sea grato para ti y que resulte de bendición para quienes lo escuchamos. Te pedimos que lo recibas, pues se ha realizado con el único fin de adorarte y de darte toda la honra y la gloria que solo tú mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de hoy la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9 al 11. La palabra de Dios dice: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz.
temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si en todo tu afán en Él confiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por la vida que nos has dado, por la salud, por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que bendigas a tu siervo, Señor, que compartirá con nosotros tu palabra, Padre Celestial. Te suplicamos que tú pongas en sus labios las palabras adecuadas, Padre bendito, y ese mensaje que nosotros debemos recibir. Y te pedimos, Padre, que nos hagas a nosotros hacedores de tu palabra, Padre bendito, no tan solamente oidores de ella. Te pedimos que sigas con nosotros, que sigas bendiciéndonos, pues todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una de las muy pocas aficiones que tenía mi papá, por su trabajo, era un hombre que todo el día estaba trabajando, y realmente no tenía tiempo libre, pero sus poquitos ratos libres que él tenía, la dedicaba a una de sus más grandes aficiones, que era el jardín de la casa. A él le gustaba mucho regar el jardín. A veces nos íbamos a Xochimilco, nos llevaba en la camioneta, comprábamos plantas, comprábamos flores y las sembrábamos ahí en la casa. En fin, a veces nos ponía a todos los hijos a hacer faena en el jardín, a fertilizarlo, etc. Y recuerdo que en una ocasión mi papá compró 2 arbolitos de pera y sembramos esos 2 perales, uno de un extremo del jardín y el otro del otro extremo. Tardó varios años en dar ese arbolito. Esos arbolitos tardaron varios años en dar peras. Sin embargo, llegó un momento en que comenzaron a dar muy buenas peras, muy ricas. Y así sucedió durante una buena temporada, un buen tiempo. Pero algunos años después, esos árboles comenzaron a dar unas peras muy raras. Primero, las peras no salían bien, o sea, como que no se daban, no se lograban. Pero algunas otras tenían una buena apariencia, pero por dentro no estaban en muy buen estado. Solamente aparentaban ser buenas peras, pero no eran buenas peras, no eran comestibles. Mi papá contrataba a un jardinero que iba de tiempo en tiempo a cortar el jardín y hacer algún trabajo de mantenimiento. Y entonces le pidió al jardinero que revisara ese peral, pues qué es lo que pasaba con ese árbol. Y entonces el jardinero comenzó a escarbar donde estaba la raíz, y entonces se dio cuenta que había un problema en la raíz de ese árbol. Y le dijo a mi papá: ¿sabe qué, señor Gálvez? Este árbol tiene problemas en la raíz. Yo no sé si tenía plagas o cualquier tipo de problema tenía, pero tiene problemas en la raíz. Y por esa razón, este árbol no da buenos frutos. Da frutos defectuosos. Algunos no se dan, y los que aparentan ser buenos frutos, en realidad no lo son. Hay una relación entre la raíz y los frutos. Mis amados hermanos, Dios en su infinita misericordia, así como cuando nosotros queremos explicarle algo a un niño pequeño,
nos bajamos al nivel del niño y comenzamos a hablarle con un lenguaje que el niño pueda entender. Bueno, Dios en su infinita misericordia condescendió con nosotros y nos reveló su palabra, pero utilizó un lenguaje de tal manera que nosotros pudiésemos entender los principios espirituales que están contenidos en su palabra. Él quería que nosotros entendiéramos su palabra para que nosotros aplicáramos su palabra y viviéramos de acuerdo a su palabra, y obviamente tuviéramos cuidado con aquello que Él nos dice en su palabra, que debemos tener cuidado, pero que promovamos en nuestras vidas aquellas cosas que el Señor dice que nosotros debemos promover. Y una de las metáforas o una de las ilustraciones, de las comparaciones que Dios utiliza es la de los árboles. A lo largo de toda la Escritura, Dios compara la vida humana con un árbol. Es así como, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 17 dice: todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol representa la vida de las personas. Toda persona que haya reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que tenga un corazón regenerado, es una persona que la Biblia denomina como una persona buena, una persona que por la gracia de Dios ha conocido a Dios. Y una persona que no conoce a Dios con un corazón irregenerado es una persona que se conoce en la Biblia como una persona mala. Hay personas que son buenas, hay personas que son malas, ¿no? Hay personas convertidas, personas que no son convertidas. Y la naturaleza del árbol se visualiza por el fruto. El árbol, se sabe de qué está hecho el árbol, cuál es la naturaleza del árbol, por los frutos que el árbol da. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Así que los frutos son evidencias externas de la naturaleza del árbol. Pero déjenme decirles que hay un árbol particularmente que es muy engañoso. Y podríamos decir de manera sarcástica, ¿no?, que el término científico para este árbol es Phariseus hippocritus. O sea, me refiero a árboles que tienen una hermosa corteza, que tienen muchas ramas que parecen ramas que están vivas, que pues tiene un gran follaje y tiene frutos que aparentemente son buenos frutos. Son árboles que aparentan ser buenos árboles con buenos frutos. Sin embargo, los frutos que da ese árbol no son en realidad comibles. Usando esto de manera metafórica y traspolándolo a la vida cotidiana, esto significa que hay personas que aparentan dar buenos frutos, o sea, dar buenas acciones. Sin embargo, son buenas acciones solo en el exterior. Aparentemente son buenas acciones, pero no a los ojos de Dios. Este árbol engaña a propios y extraños. La persona que es representada por este árbol engañoso, inclusive, de hecho, puede llegar a engañarse y de hecho se engaña a sí misma, pensando que es una persona conversa o que es un buen árbol al dar estos buenos frutos, y piensa que estos frutos son frutos buenos, cuando en realidad no son tan buenos. Ahora, el árbol malo es relativamente fácil detectarlo. Sus frutos son evidentes, son fácilmente detectables. ¿Cuáles son esos frutos malos que da el árbol malo? Pues el robo, el adulterio, las borracheras, la lascivia, los fraudes, la ira descontrolada, el engaño, la inmundicia, la brujería, o sea, personas que están en el mundo oscuro, enemistades, blasfemias y todas esas cosas. O sea, es fácil detectar a un árbol malo, una persona pagana, que realmente no es una persona temerosa de Dios, que no quiere saber nada de la Biblia, que cuando uno le habla de Cristo, la persona rechaza el mensaje del Evangelio. Es fácil poder detectar a un árbol malo. Pero el árbol engañoso suele ser muy difícil detectarlo, porque sus frutos son engañosos. Es una persona que aparentemente tiene buenos frutos. Se trata de personas que están dentro de la iglesia, que utilizan un lenguaje bíblico,
que conocen la doctrina, y algunas personas que son árboles que aparentan ser buenos, son personas que conocen perfectamente la teología, están dentro de la iglesia, tienen una vida moralmente aceptable, son personas religiosas, son personas que hacen obras piadosas, hasta poder llegar a ser una persona celosa de sus responsabilidades espirituales. No parecen en lo absoluto árboles malos. No parece en absoluto que estos sean malos frutos, al contrario, parecen ser frutos virtuosos y pueden llegar a ser inclusive de inspiración para otras personas, pero no a los ojos de Dios. Nosotros como seres humanos no detectamos cuando un fruto es bueno realmente o es relativamente bueno. Aparenta ser bueno cuando en realidad no lo es. No lo podemos detectar. Pero Dios sí lo puede hacer. Él detecta los frutos defectuosos, es decir, las acciones que son defectuosas, que no son acciones que provienen de un corazón regenerado. Esta es la persona de la que Dios dice que cuando habló de su pueblo Israel en estos términos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿qué determina el buen o el mal fruto? ¿Qué es lo que lo determina? Miren, la vida del apóstol San Pablo nos da mucha luz al respecto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice de la siguiente manera. Dice el apóstol San Pablo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando el apóstol San Pablo escribe esta carta, estaba convencido, plenamente convencido, que él no merecía ser llamado apóstol. Pero antes de que Cristo viniera a su vida, él no pensaba lo mismo. Antes de Cristo, él era profundamente religioso. Fíjense, antes de que Cristo viniera a su vida, antes de que el Espíritu Santo transformara su corazón, antes de que él reconociera con una conciencia cristiana lo que significa verdaderamente dar buenos frutos, antes de Cristo, él era ya una persona profundamente religiosa, con una formación teológica a toda prueba. Era un hombre que decía conocer a Dios, que pertenecía al pueblo de Dios, al menos de manera formal, es decir, dicho de manera contemporánea, estaba dentro de la iglesia, era un hombre religioso, conocía de teología, se esforzaba genuinamente por agradar a Dios, se esforzaba por honrar la fe que le habían heredado sus padres, se esforzaba por honrar los esfuerzos de sus maestros que le enseñaron todos los principios teológicos de la Biblia, conocía la Biblia, era de hecho un perito de la Biblia. Y él estaba, antes de Cristo, firmemente convencido de que lo que él hacía estaba bien, de que eran buenos frutos y eran frutos reconocidos delante de los ojos de Dios. Antes de que Cristo llegara a su vida, el apóstol San Pablo era uno de esos árboles engañosos que parecían dar buen fruto, que estaban dentro de la iglesia, pero que en realidad no daban buen fruto ni eran buenos árboles, para nada. Él era un buen árbol. Un árbol malo con apariencia de un fruto bueno. Obviamente, bueno a sus propios ojos, frutos buenos a los ojos de muchas de las personas que le rodeaban, pero no a los ojos de Dios. De hecho, en Filipenses 3 se nos brinda el testimonio del mismo apóstol, ya habiendo conocido a Dios. Él escribe obviamente esta carta, ya habiendo conocido al Señor, de cómo era su vida antes de conocer a Cristo como árbol engañoso, que daba un aparente buen fruto. Aquí se nos muestra en Filipenses 3 dónde estaba la seguridad, la motivación y la fuerza del apóstol San Pablo para hacer lo que él hacía. En el versículo 5, segunda parte, se nos dice
que él confiaba en su origen. De hecho, el apóstol San Pablo dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, segunda parte, dice que era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín y hebreo de pura cepa. Es decir, Pablo dice muy claramente, antes de conocer al Señor, obviamente, él se enorgullecía de esto. Y él dice, yo no soy un hebreo, más bien yo no soy un judío proveniente del mundo pagano. Yo no soy un gentil convertido al judaísmo. No soy un prosélito. Yo soy un judío, un hebreo de pura cepa. Es más, para que no quede duda, muestra genealógicamente de dónde venía, dice, de la tribu de Benjamín. Esto era muy típico, ¿verdad? Para que las personas mostraran lo genuino de su procedencia como judíos, de la tribu de Benjamín. Así que él era un hebreo de pura cepa. Versículo 5, primera parte, nos dice que él confiaba en el cumplimiento cabal de los ritos y las ordenanzas. Dice, circuncidado al 8º día. Y esto, obviamente, conforme a la Escritura. En el versículo 5, tercera parte, se nos dice que él confiaba en su posición y en sus habilidades. En cuanto a la interpretación de la ley, dice Pablo, fariseo. Es decir, él no era un judío del montón. Él no era un judío por ahí del pueblo, ¿no? Sí, él era un judío de judíos, pero sin embargo, él era un maestro de la ley. Era un fariseo, era un perito de la Escritura y él enseñaba teología al pueblo. Era una persona admirada por el pueblo de Dios. Era un maestro de la Escritura. No era un judío cualquiera, era uno de esos judíos sobresalientes, una casta especial entre el pueblo de Israel. Una persona sumamente preparada. Versículo 6, se nos dice que él era un hombre con un gran celo de Dios, muy celoso del cumplimiento de sus responsabilidades, porque en el versículo 6 se nos dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia, él veía esta acción como algo virtuoso, como una acción piadosa, patriótica, al perseguir a los cristianos. De hecho, es interesante que Lucas, el escritor de los Hechos, menciona estas acciones con mucho realismo, de una manera muy vívida. Hechos capítulo 8, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. Es decir, nadie podía negar absolutamente que Pablo, antes de conocer a Cristo, era una persona muy diligente en cuanto a su fe, era una persona muy celosa de su deber, un hombre trabajador, un hombre disciplinado, un hombre que cumplía con sus responsabilidades, un hombre obediente a la tradición farisea, un hombre obediente a sus autoridades. Y dice la Biblia que él aparecía por todos lados y andaba de arriba para abajo, metiéndose de casa en casa. El trabajo que hacía el apóstol, bueno, antes de ser apóstol, el trabajo que hacía Pablo era un trabajo exhaustivo, extenso. Andaba por todas partes y se metía de casa en casa, e inclusive personas que acusaban a otras personas de ser cristianos, este hombre iba y buscaba a esas personas y las sacaba de su casa. Y dice la Escritura que las sacaba a rastras para llevarlas a la cárcel. Él creía firmemente que con eso estaba haciendo un servicio a Dios. Y es interesante porque él conocía la ley. Y él sabía que el núcleo, la médula principal de la ley era el amor a Dios y el amor al prójimo. Debían amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, y a su prójimo como a sí mismo. Esto ya estaba consagrado en la ley. Pero estos no eran actos precisamente de amor, sin embargo él creía que estaba haciéndole un servicio a Dios. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice la palabra, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor,
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres y mujeres. Una traducción más literal sería respirando agitadamente sobre. Esta es la traducción, o una traducción más literal de respirando aún amenazas. Respirando agitadamente sobre. Esta es una expresión, es un verbo muy vívido, ¿verdad? Muy vívido, porque muy colorido, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos enojados, cuando estamos muy contrariados y nosotros queremos hacer algo al respecto que nos hicieron o estamos muy contrariados por algo. Inmediatamente cambia hasta nuestra respiración. Respiramos con fuerza, respiramos vertiginosamente. Esta es la imagen que nos presenta Lucas de Saulo en ese tiempo, ¿no? Antes de que fuera el apóstol. Respirando agitadamente sobre. Es como si el resoplido lleno de coraje del apóstol, de Saulo antes de ser apóstol, resoplara sobre el cuello y sobre las orejas de los discípulos de Jesucristo. Un hombre enfadado, un hombre enfurecido, un hombre enojado que iba de casa en casa arrastrando a las personas para llevarlas a la cárcel. Dicho de manera alegórica, pues, los discípulos podían prácticamente sentir su respiración sobre sus orejas. El apóstol, Saulo, antes de llegar a ser apóstol, le pisaba prácticamente los talones a estos cristianos. Y este verbo respirar se encuentra en el original en voz activa, tiempo presente, modo participio. Esto significa que esta acción era una acción constante, era una acción incesante, era una acción continua. No dejaba de trabajar constantemente, rabiosamente en contra de los cristianos para llevarlos a la cárcel. Versículo 6, segunda parte de Filipenses 3, se nos dice que él confiaba en su ética de vida moralmente intachable, según él. Confiaba en su pretendida justicia personal, porque dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, yo era un hombre intachable. Es decir, los frutos que yo daba, según yo, eran muy buenos frutos, porque se conformaban a lo que la ley exige. Un hombre que confiaba en su ética personal, moralmente intachable. Así que Pablo, a los ojos de los hombres, o Saulo, a los ojos de los hombres, era una persona digna de admiración. Era un ícono de religiosidad. Él tenía un celo religioso para muchos envidiable. A sus propios ojos, él se sentía satisfecho consigo mismo por todo lo que él estaba haciendo para agradar a Dios. Las personas en general le admiraban. Sus frutos parecían ser buenos frutos y él parecía ser un buen árbol. Sin embargo, este hombre, Saulo, antes de que Cristo llegara a su vida, era un árbol malo, con frutos aparentemente buenos. Su apariencia era la de un árbol y frutos buenos, pero solo en apariencia. Un hombre celoso de Dios, un hombre religioso a pie puntillas, moralmente esforzado por vivir una vida de acuerdo a la ley, que estaba dentro del pueblo de Dios, pero cuyo fruto era un fruto podrido, descompuesto, que no servía para nada a los ojos de Dios. En pocas palabras, él trabajaba para nada. A lo largo de su vida, hasta ese momento, no había logrado delante de los ojos de Dios absolutamente nada. Y la verdad, hermanos, qué horrible vivir engañado toda la vida pensando que se es
lo que en realidad no se es. Yo estoy convencido firmemente por lo que yo he visto dentro de la iglesia a lo largo de mi vida, porque yo crecí en la iglesia. Yo estoy convencido firmemente que los pecadores más difíciles de convertir son los pecadores buenos, entre comillas, los que están dentro de la iglesia. Ahora bien, aquí está el punto clave. ¿Qué determina que alguien dé un buen fruto o un mal fruto? ¿Por qué el fruto que daba Saulo era un mal fruto si era un hombre que vivía una vida moralmente, a los ojos de los hombres por lo menos justa, y trataba de aplicar los principios de la ley a su propia vida? ¿Qué determina que alguien dé un buen o un mal fruto? ¿Cuál era la raíz que alimentaba al árbol de su vida y por lo cual él daba frutos tan podridos? ¿Qué motivaba, qué impulsaba sus acciones? ¿Cuál era la fuente de abastecimiento de todo lo que hacía? ¿De dónde tomaba fuerza, inspiración, poder, ánimo, fuerza para hacer lo que hacía? He aquí la respuesta. Hermanos, el problema de fondo que tenía este hombre Saulo antes de ser el apóstol San Pablo, antes de que Cristo llegara a su vida, todo lo que este hombre hacía provenía de él mismo, pero no provenía de Dios. Él trabajaba para Dios, para tratar de agradar a Dios, pero no Dios trabajaba en él y a través de él para lograr los propósitos de él, o sea, de Dios, sino era él trabajando por él mismo en sus propias fuerzas para tratar de lograr agradar a Dios y vivir una vida moralmente buena. Filipenses capítulo 3, versículo 3, segunda parte, dice: no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Obviamente que esto lo dice ya como creyente, es decir, todas las acciones que ya repasamos que hacía Pablo antes de que Cristo llegara a su vida como árbol malo con apariencia buena, estaban basados en esfuerzos humanos. Ahí estaba la confianza de Pablo. Él confiaba en sí mismo, en sus propios esfuerzos, en el poder de su carne, en la fuerza de sí mismo. Él trabajaba para Dios, pero sin la fuerza de la gracia de Dios. Este era el problema de fondo que había en su vida. No era la gracia de Dios trabajando activamente en él y a través de él, sino era él tratando de hacer el trabajo para Dios. No era la fuerza de Dios en él, sino la fuerza de su propia carne. Todo dependía de lo que él podía hacer para Dios y no de lo que Dios estaba o podía hacer a través de él. Era un árbol malo, con frutos aparentemente buenos, pero la raíz estaba mal, la raíz estaba defectuosa, porque lo que alimentaba sus acciones eran sus esfuerzos humanos, no la gracia de Dios. Esto significa que su confianza para hacer lo que hacía estaba en él mismo. Era un hombre autosuficiente. Su vida dependía de él. Él era el centro y generador de sus trabajos para Dios. Pero él autogeneraba su fuerza, esa fuerza para poder hacer lo que él pensaba que era correcto hacer, obedecer la ley de Dios. Por eso esos frutos estaban podridos. A los ojos de Dios, todas sus obras basadas en sus habilidades, en sus esfuerzos, eran inservibles, eran chatarra, no tenían valor alguno. Para él y para todos aquellos que basan su fe en lo que pueden hacer por sí mismos,
El Señor tiene un dictamen abrumadoramente devastador. Mateo capítulo 24, versículos 27 y 28. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos e hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Por eso les decía que detectar a un árbol malo que da malos frutos es fácil. Eso es lo que hace la gente que está a nuestro alrededor, los paganos que no conocen a Dios, que viven vidas totalmente desviadas, que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio, que hablan grotescamente de la iglesia, que se burlan de la Biblia. Eso es fácil detectarlo. Un árbol malo que da frutos malos es fácil de detectar. Pero un árbol que tiene apariencia de ser un buen árbol, con un buen fruto, pero que en realidad es un mal árbol, ese es muchísimo más difícil de detectar, porque esos están dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Conocen el lenguaje cristiano, hablan el lenguaje cristiano, pueden conocer su doctrina, pueden estar en la iglesia durante muchos años, pero aún así dar malos frutos, aunque tengan apariencia de ser buenos frutos. Nosotros no estamos aquí para juzgar a ver quién es árbol bueno o quién es árbol malo. Nosotros tenemos que hacer un autoexamen y preguntarnos realmente qué clase de frutos estoy dando. ¿Estoy basando mis obras en mis esfuerzos humanos por lo que yo puedo hacer para Dios? ¿O es la gracia de Dios la que está trabajando en mi vida y es Dios quien está produciendo esos frutos para la gloria de su nombre? Vean cómo era la vida del apóstol como un árbol bueno. Ya vimos cómo era la vida de este hombre antes de que Cristo llegara a su vida. Un perfecto y verdadero hipócrita que estaba dentro del pueblo de Dios y que trataba de agradar a Dios y que daba frutos en apariencia buenos. Pero vamos a ver ahora que Cristo llega a su vida, cómo cambia Saulo a ser este hombre realmente piadoso, un árbol bueno con frutos buenos. Y quiero que noten qué es lo que determina que el fruto sea realmente un buen fruto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y versículo 10. Dice el apóstol San Pablo, después de que Cristo llegó a su vida: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Pero, versículo 10, por ahí solemos decir, ¿verdad? No hay pero que valga. En la Biblia sí hay pero que valga. Yo perseguía la iglesia de Dios, cuando no conocía a Cristo, por supuesto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dice, señores, es que ahora pues ya soy lo que soy con base en mis esfuerzos, con base en mi buena moralidad, con base en mi religiosidad, con base en el orgullo que me da el decir que soy un judío, un hebreo de pura cepa. No, él dice, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y luego dice, y la gracia que Él me concedió, esta gracia no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, hablando de los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esta palabra gracia es mencionada en 3 ocasiones tan solo en estos 2 versículos. Así que lo que hacía total y diametralmente diferente la vida de Pablo
ahora que ya conocía a Cristo y por el cual producía buenos frutos, y su trabajo era un trabajo que no era en vano, que era un trabajo que verdaderamente valía la pena realizarlo. Era la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, lo cambia absolutamente todo. Después de haber conocido a Jesucristo, su vida dejó de estar basada en sus propias fuerzas. Ya no se trataba su vida de lo que él podía hacer por él mismo para tratar de agradar a Dios, sino se trataba del poder de Dios trabajando dinámicamente en su corazón para producir lo que él quería producir a través de este hombre para la gloria de Dios. Los recursos de Dios, con un hombre escogido por Dios para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que hace la diferencia? Un árbol aparentemente bueno, que da fruto aparentemente bueno, representa a una persona, que es árbol malo, representa a una persona que basa su vida en sus propias fuerzas. Puede estar toda la vida en la iglesia, pero no ser creyente y estar basando su vida moral y su vida espiritual en sus propias fuerzas. Pero un árbol verdaderamente bueno que da frutos buenos es uno que en su raíz está siendo alimentada por la gracia de Dios, que su corazón está siendo nutrido por el Evangelio, que está dando buenos frutos para la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol, yo no, es la gracia de Dios trabajando en mí. Así que después de haber conocido al Señor, su vida ya no se basaba en sus fuerzas. Ya no se trataba de lo que él podía hacer por él mismo para tratar de complacer a Dios, para apantallar a los hermanos y que se den cuenta cuán espiritual soy. Su corazón era motivado, fortalecido, habilitado, equipado, impulsado por la gracia de Dios, por el poder de Dios en el bendito Evangelio. Esta gracia de Dios acompañó la vida del apóstol San Pablo en todo el ministerio que él realizó y por eso tuvo una vida tan fructífera como apóstol. La gracia de Dios acompañó a Pablo y a Bernabé durante su primer viaje misionero, acompañó su salida y acompañó su regreso a Antioquía. En esa gracia predicaron la palabra de Dios con poder. Por eso él mismo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ellos predicaron con el poder de Dios porque era el Evangelio que nutría su corazón y abría sus labios para predicar con denuedo la palabra de Dios. Ellos predicaron a pesar de la persecución. Esa gracia los bendijo, los habilitó, los equipó, el Evangelio de Jesucristo, para lograr los resultados que ellos lograron. Hubo mucho fruto, buen fruto para la gloria de Dios. Vean lo que dice Hechos capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice el apóstol San Pablo, después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Atalia y de allí desembarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La iglesia de Antioquía, cuando los envió para el primer viaje misionero, no le dijeron a Pablo y a su compañero, a Bernabé, no le dijeron, échenle ganas, esfuércense duramente. No, lo encomendaron a la gracia de Dios. Esa gracia fue la que hizo ministro a Pablo, habilitándolo para realizar la labor que le fue encomendada. Una gracia muy grande, escogiendo a un hombre sumamente pequeño, débil, incapaz, pero utilizado con poder por esa gracia para impactar a los gentiles con el Evangelio, al mundo pagano que no conocía a Dios. Fíjense, él se veía antes de conocer a Cristo como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre que a través de su capacitación teológica podía compartir la palabra. Él se veía a sí mismo como un buen árbol,
pero en realidad era un hombre pequeño, utilizado con el gran poder de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo soy el más insignificante de los creyentes. Pero a mí, que soy el más insignificante de todos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso es lo que hace la gracia. La gracia nos humilla. La gracia nos hace personas humildes y nos hace reconocer que no somos lo que creemos ser, que somos pequeños, que somos insignificantes, que su poder en nosotros lo que hace la diferencia. No son nuestras habilidades. Qué bueno que Dios nos ha dado nuestras habilidades, qué bueno. Todos tenemos habilidades y algunos tienen mucha habilidad para compartir el evangelio a personas no creyentes. Pero no son las habilidades lo que cambia el corazón y la vida de las personas. Es el poder del evangelio, la gracia de Dios que habilita a sus siervos para realizar el trabajo. Así que, hermanos, 3 viajes misioneros, cientos y cientos de kilómetros recorridos, enfrentando toda clase de peligros, circunstancias adversas, predicando en medio de mucha oposición, enseñando de casa en casa. Fíjense, dice la Biblia, él mismo relata, ¿no?, que él iba de casa en casa, sacando a las personas, arrastrándolas para llevarlas a la cárcel. Ahora, ya como apóstol, él iba de casa en casa, pero para predicar el evangelio. En escuelas, en lugares públicos, fundando iglesias, escribiendo cartas para animarlas, corregirlas, enseñarles. Un trabajo verdaderamente extenuante. Pero al final, él no se arroga el crédito. Él dice: yo, señores, en realidad soy insignificante. Soy el más pequeño de los creyentes. Pero la gracia de Dios es grandemente poderosa para utilizar a este siervo tan pequeño. Esa gracia no es infructuosa en los hijos de Dios. Este hombre que dice de los pecadores: yo soy el primero. Antes decía, de los justos, yo soy el primero. De los pecadores ni se hable, yo no tengo nada que ver con el pecado. No, ahora dice, la verdad es que yo de los pecadores soy el primero. De los apóstoles, el último. En mí no hay poder. Yo no podría haber dado tanto fruto de no haber sido por la gracia de Dios. Él no se arroga el crédito. Él es un hombre humilde que reconoce que no es su poder, sus fuerzas, sino el poder de Dios. Por eso dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa misma gracia le dio el privilegio de ser apóstol. Esa gracia produjo mucho fruto. ¿Sabe para qué? Para que toda la gloria, para que toda la honra, para que todas las alabanzas, para que todos los aplausos sean solamente para Dios y no para nosotros. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros la gloria, a ti, oh Dios, a ti la gloria. Es tu gracia trabajando en hombres débiles como nosotros. Podemos dar mucho fruto y nuestro trabajo puede ser tan bendecido solamente por tu gracia. Esa gracia no solamente daba un buen fruto. Por esa gracia, este hombre, que era un hombre muy orgulloso, llegó a ser un hombre humilde por la gracia
de Dios, con mucho conocimiento. Por supuesto que eso le ayudó muchísimo, y qué bueno que lo tenía, con mucho conocimiento teológico. Por supuesto que esto le ayudó, pero todo su conocimiento y las habilidades que este hombre podía tener las puso a los pies de Cristo y dijo: Señor, esta no puede ser la base de una vida fructífera. Qué bueno tener esta base, pero sin tu gracia es tiempo perdido. Sin tu gracia son frutos podridos. Solo tu gracia hace que estos frutos verdaderamente sean buenos frutos para tu gloria. Qué gran diferencia entre el fariseo engañado que pensaba que daba frutos, buenos frutos, que en realidad eran podridos, con apariencia de justicia, pero que en realidad eran trapos de inmundicia, y este hombre que daba verdaderos frutos. Mis amados hermanos, la lección es muy clara para nosotros. ¿Quieres dejar esos hábitos pecaminosos que no te están conduciendo a nada bueno? El consejo que nos da el Señor es: deja de estar intentando cambiar por tus propias fuerzas. Tú no puedes cambiarte. Cuando la gracia de Dios transforma al hombre, hay un verdadero cambio. No es venir a la iglesia, no es tratar de portarte bien, es confiar en que la gracia de Dios te puede transformar. Deja de estar intentando en tus propias fuerzas. ¿Quieres conducirte con integridad con tu familia, matrimonio, noviazgo, trabajo? Confía tu vida a la gracia de Dios. Vive en el poder de su fuerza. ¿Te interesa vivir con mucha sabiduría tu juventud? Si realmente eres una persona que te interesa a Dios y quieres vivir sabiamente tu juventud y hacer cosas que trasciendan, que verdaderamente valgan la pena, que des buen fruto verdaderamente, aun siendo joven como eres, y que te brinden un presente y un futuro en el camino de la bendición de Dios, entrégate a la gracia de Dios. Pídele al Señor. Deja de estarte esforzando por ti mismo. Tú no puedes lograr nada. En ti no hay fuerza ni poder. Lo único que tú puedes lograr por ti mismo es perderte a ti mismo. Pero quieres hacer cosas que valen la pena en esta vida, entrégate a la gracia de Dios. Él sí puede hacer lo que tú no puedes. ¿Quieres que Dios te bendiga en la obra de tus manos? ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo que desempeñas, sea cual fuere? Buenas obras no solo significa venir a la iglesia, diezmar, abrir la Biblia y leerla. Buenas obras significa ser un esposo que sea un buen esposo, una esposa conforme a la palabra, un joven que viva de acuerdo a lo que dice la Biblia, un trabajador que haga su trabajo como debe hacerse de acuerdo a la Biblia, un empleador que sea justo, que sea íntegro, que dé testimonio como empleador. O sea, quieres que tu trabajo, donde quiera que te encuentres, hagas lo que hagas como estudiante, hagas lo que hagas. ¿Quieres que haya bendición en lo que haces? ¿Quieres impactar el mundo en el que vives? Confía en la gracia de Dios. Entrégate a la gracia de Dios. Y dile: Señor, yo no puedo, pero aquí está mi vida. Haz con ella lo que quieras en tu poder. Solo una vida basada en la gracia es la que produce fruto verdaderamente bueno. Bueno a los ojos de Dios, aunque a los ojos de los hombres pudiese no ser tan bueno. Es solo Dios quien puede producir en tu vida lo que tú no puedes hacer basado en tus limitadas fuerzas. Y al hacer esto, al basar tu vida en la gracia de Dios, van a suceder cosas maravillosas. Vas a dar buenos frutos, vas a ser un buen árbol. Los buenos frutos, o sea, un árbol no puja para dar buenos frutos, simplemente los da porque es su naturaleza. Si la raíz de tu corazón está alimentada por la gracia de Dios, vas a dar buenos frutos para la gloria de Dios. Y lo más maravilloso, todos los aplausos, toda la gloria, toda la honra va a ser para ese Dios redentor que transforma nuestras vidas para glorificar su propio nombre. Nuestra vida tiene que ser
cristocéntrica. Y para que sea cristocéntrica, tiene que estar basada en la gracia de Dios, no en la fuerza de nuestras obras. Así que esta es la respuesta. El apóstol Pablo de Filipenses 3 nos narró cómo era antes de la gracia, antes de que la gracia llegara a su vida, que basara su vida en la gracia, basaba su vida en sus propias fuerzas. Pero después, él dijo claramente, 1 Corintios 15, 9 y 10, no soy yo, es la gracia en mí, es su gracia, es su poder para su gloria. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por las bendiciones que nos regalas. Gracias por las buenas noticias y la posibilidad que nos das de ser buenos árboles que demos buenos frutos delante de tus ojos, Señor. Tú conoces perfectamente nuestro corazón y tú sabes, Señor, qué es lo que está impulsando lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Padre, para esforzarnos, obviamente para esforzarnos duramente, para trabajar en todo lo que debemos hacer dentro y fuera de la iglesia, en nuestra familia, donde quiera que estemos, pero que todo ese esfuerzo, Señor, que toda esa lucha, que todo ese trabajo esté basado en tu gracia, Señor, para que tú seas glorificado a través de vidas tan pequeñas y tan insignificantes como las nuestras. A ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. La palabra de Dios dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estos sagrados diezmos y ofrendas que nos permites mandar. Permite, Señor, que sean de bendición y que sirvan para tu casa, Señor. Que sirvan, Señor, para tu obra, y pon en el corazón de todos nuestros hermanos el querer y el dar para que tu obra sea siempre prosperada, Padre. Te pedimos que bendigas a todos los hogares y que no falte pan ni alimento en sus mesas, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.